Hoy voy a comenzar el programa con una frase para mi amigo Juan. La tercera es la vencida, ¿sí o no? Bienvenidos a La Parla Política en esta noche de jueves. Un gusto saludar a nuestros televidentes y seguidores. La Parla Política pues se distingue por traer invitados, actores y protagonistas del acontecer político, pero también hemos traído personajes diversos. Hemos hablado aquí de psicología, hemos hablado de litigios, hemos hablado también de salud en el tema gástrico, y hoy tenemos un invitado muy especial y muy diferente de un tema que yo sé que les va a llamar la atención. Ya pasamos de las 8 de la noche, hoy es jueves, y de esos temas que a veces son vetados, tienen muchos tabúes, y queríamos hablar hace mucho rato de esto, de los exorcismos. Yo sé que muchos han oído hablar de eso, incluso muchos de pronto en algún momento han querido pues tener a la mano un contacto de alguien que les hable de esto, y hoy nos acompaña Jordi Tobón. Un gusto que nos acompañe y que esté con nosotros. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, querido Oscar. Paz y bien para ti y para todos nuestros televidentes. Bueno, me contaron, me dijeron que te vieron, que tienes un podcast también, ¿sí? ¿Has hecho podcast? Sí, de hecho tengo un podcast que se llama Nuestro único camino es el amor, donde hay poemas escritos por mí, o también busco poemas de poetas famosos, los comparto y coloco música, y hago especiales de música de canciones escritas para los hijos y así, diverso tipo de género y letras. ¿En Spotify? En Spotify, sí. O sea, te buscamos como... Nuestro único camino es el amor. Así aparece. Así aparece ¿Y por qué nuestro único camino es el amor? Porque soy convencido que lo único que cambia el mundo, mi mundo y el mundo de los demás, es el amor. De resto nada. Siempre hemos soñado, y esto se vuelve como una utopía, y es, quiero cambiar el mundo, pero si yo no cambio, y no cambio desde el amor, ahí falla cualquier proyecto y proceso. Claro. Sino que a veces para muchos el camino del amor está lleno de sacrificios, de dolor. Es que ahí es el asunto. Cuando tú ves el amor como un sacrificio, ya empezamos a fallar, porque para tú amar no hay que sacrificar nada. El amor es una opción y es voluntario. Yo no me sacrifico ni por los hijos, ni por mi pareja, ni por mi padre. Hago las cosas desde el amor porque es una opción. Ya si es sacrificio, fallamos porque estoy haciendo las cosas obligado. Y no es así. Lo mismo, si alguno de los chicos que trabajan acá vienen porque es que no, me toca porque con esto sostengo a mi hijo, a mi hija, pero no hago esto con pasión y amor. Falla. Y estamos llenos de eso en nuestra sociedad. Van al trabajo, qué pereza, porque soy barrendero. Qué pereza, pero es lo único que tengo. No, si soy barrendero lo hago con amor. Yo he hecho trabajos en mi vida que pensé que nunca los iba a hacer, pero traté de hacerlos con amor. Y ahí no se vuelve rutinario ni monótono la cosa. Y todavía, a mí me gustan, por ejemplo, el tema de hablando de las películas de Hollywood y esas grandes producciones, que en esencia el amor es lo que salva todo, ¿no? Hasta las catástrofes universales. Sí, es que nosotros, y hablo de nosotros porque me incluyo ahí, no somos conscientes del poder que tiene el amor. Yo sigo en redes sociales a un médico cirujano, neurocirujano, se llama Mario Alonso Puig. Él es catalán y él habla de eso, de la revolución del amor, y se han mostrado métodos científicos cómo personas enfermas de cáncer o esto, desde un cuidado con el amor, empiezan a sanar. Cuando empiezan a recibir amor, eso empieza a ayudarlo a sanar a uno. Uh-huh. Yo recibo, pero también doy amor, entonces ahí es recíproco, el amor ayuda. El rencor, que nos lleva a experimentar enfermedades, depresiones, angustias, y eso nos aleja de un plan que es un plan por el que tú que estás allá y nosotros que estamos acá fuimos creados a ser felices, a ser verdaderos seres humanos, pero desde el amor. Dirán los televidentes, bueno, pero
y vienen a hablar de exorcismo, pero salieron fue hablando de amor. Ahora vamos llegando al tema y también cómo el amor nos ayuda, ¿no? En esos procesos. Pero, Jordi, háblanos un poco de ti para que la gente pues también conozca, y me incluyo porque pues, ya tenía muy buenas referencias también de lo que haces. He podido compartir algunos instantes contigo, pero contémosle a Huachica, a toda la región, quién es Jordi Tobón. Bueno, primero, mi nombre de pila es Jorge Castañeda Tobón. Jordi sale por un gran amigo mío que murió en pandemia. También fue sacerdote, nos ordenamos juntos el mismo día diáconos. Escuché bien, también fue sacerdote, o sea que tú eres sacerdote. Yo soy sacerdote, okay. Por allá vamos. Okay. Qué bien, bien atento, sí, ojalá sí. En casa también estemos así atentos. Okay. Entonces nos ordenamos el mismo día diáconos, el mismo día sacerdotes. El catalán. Entonces en Barcelona y toda esa zona de Cataluña, Jorge es Jordi. Entonces desde que lo conocí hace más de 30 años me decía Jordi. Entonces yo escribo, hago cuentos, y el seudónimo era Jordi. El por qué Tobón, porque el apellido materno es Tobón y es más sonoro. El Castañeda, tengo también muchos amigos extranjeros, entonces pronuncian raro. Para llenar formularios hay formularios de universidades gringas o europeas que ya la ñ no está. Sí, mi teclado de computador no tiene la ñ, entonces exacto, ¿qué problema? Sufre uno para el correo electrónico, entonces Castañeda no salía, entonces era Castañeda. Entonces cambié el apellido paterno por el materno y como ahora se puede hacer, ya es libre de hacer eso, cuál de los dos apellidos van. Entonces por eso Jordi Tobón y ese es mi nombre. ¿Y el oficio? ¿Cómo así que te ordenaste sacerdote? Escuché que nos empezaste a contar. Sí, mira, yo soy sacerdote católico de tradición antigua. Yo no soy sacerdote de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy en comunión con el Papa. Y eso no significa que vaya en contra de la Iglesia Romana o el Santo Padre, pero mi obediencia es al arzobispo de Holanda, de Países Bajos, donde pertenece mi iglesia, y aquí en Colombia a mi obispo, José Fernando Montoya, que vive en Medellín, en Manizales, perdón. Entonces, una de las diferencias de nuestra iglesia, y por eso se llama de tradición antigua, es que los sacerdotes o ministros o reverendos o clérigos podemos ser casados, solteros. En nuestra iglesia hay segundas nupcias. Entonces yo soy casado pero me separé. Puedo optar por casarme nuevamente. Eso le dan a uno una opción por si quiere. Y también podemos tener hijos. Entonces esa es una de las grandes diferencias. En Europa tenemos templos grandísimos pero vacíos. Aquí en Colombia tenemos 4 templos, 2 en Bogotá, 1 en Cali y 1 en Medellín. De resto no hay más templos porque ya se ha vivido la experiencia en Europa que hay templos grandes para 2 personas. Ahora los templos en Europa los están alquilando para centros comerciales o discotecas, entonces aquí no queremos hacer estructuras grandes. Para nosotros el primer templo es el hogar de las personas. Es su casa, el altar es el comedor porque es algo sagrado. Pero para ordenarte sacerdote de esta iglesia también estudias teología, filosofía, años. Sí, yo soy... O sea, ¿hace cuántos años eres sacerdote? Yo hace 6 años soy sacerdote y hice mi filosofía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, hice mi teología en la Javeriana, soy teólogo. Aparte tengo una especialización en espiritualidad bíblica y ahora estoy estudiando antropología bíblica. Entonces, ¿Y cómo terminas siendo exorcista? O sea, eso a uno o las personas cuando estudian todo esto y dan los pasos para ser sacerdote, porque lo he escuchado en esta iglesia, dicen, el exorcista, por ejemplo, de la diócesis es fulanito. Delegado por el obispo. Tú eres como el exorcista de mi iglesia acá en Colombia. En Colombia. En Colombia. Mira, te explico algo y les explico algo. Antes todo en la iglesia primitiva,
toda persona bautizada, todo feligres podía hacer un exorcismo, podía ser exorcista. Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, casados, solteros, todos. No eran solo los clérigos o los ministros. Esto lo podía hacer todo por el mandato que había el mismo Maestro Jesús. Vayan, y estos signos los acompañarán, expulsarán demonios, sanarán enfermos. Entonces eso era un mandato divino, y por eso tú y yo en esa época primitiva de la iglesia podíamos hacer exorcismos. Ya el primer exorcista de la historia de la humanidad fue Jesús, o antes de Jesús ya. No, en el tiempo de Jesús él fue el más reconocido, pero en ese tiempo había muchas personas de corrientes religiosas que hacían lo mismo que Jesús, eran sanadores y eran exorcistas. Entonces ahí había como una guerra, y por eso eran escuelas. Pero cuando empezó Jesús a hacer todo esto, la diferencia era que él hacía todo desde el amor. Por ahí va mi camino del amor, el amor, porque Jesús no excluía. Jesús amaba a las personas, y por eso sanaba a pecadores, prostitutas, por eso sanaba enfermos que eran los marginados de la época. Hay una frase que hoy es hasta publicitaria: Dios es amor, entonces pone corazón, lo ponen en los carros, en todos lados, ahí viene esa base. Jordi, pero entonces, por ejemplo, si yo quiero en mi hoja de vida ser exorcista, ¿qué cualidades debo cumplir o qué requisitos debo cumplir? De hecho, pues si tú no estás en una estructura de iglesia como tal, son 7 vertientes del catolicismo. Si no estás en una de esas, lo puedes hacer, estudiar. Hay una materia que se llama demoniología, donde tú estudias los ángeles, los demonios, tipos de brujerías, hechizos, todo eso, y tú puedes ir especializándose en estas cosas. Pero también, aparte, si tienes ese don, pues lo puedes hacer. Si no estás, como te digo, en una de estas corrientes de iglesia católica como tal. Porque, sí, por ejemplo, un pastor cristiano, yo he escuchado que también hacen exorcismos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, como te decía ahora, cuando te decía que todos podían hacer en la iglesia primitiva estos exorcismos, ¿qué pasó? Como había personas que le ponían más fe a lo que hacía, pues eran más efectivos, por decirlo así, los exorcismos. Todos los clérigos ya pues no los frecuentaban. Entonces, como desafortunadamente, y pues no sé lo que vaya a decir, que cómo caiga a otras vertientes del catolicismo, desafortunadamente surgió el clericalismo. ¿Esto qué significa? Si no lo hace el cura, entonces no tiene validez. Entonces yo como cura, como reverendo, como ministro, me hago importante y necesario para el otro. Entonces ya no lo puedes hacer tú, lo haces un ministro ordenado. Entonces ahí ya, por orden del obispo, ya nadie puede hacer exorcismos. Tiene que ser un sacerdote delegado por el obispo. Todo obispo en la iglesia católica, de cualquier denominación, romana o no romana, anglicana, todo obispo tiene la facultad de hacer un exorcismo. Ya el sacerdote, ministro, clérigo, como lo llamen, lo puede hacer con la autorización del obispo. En este caso, yo soy el delegado en mi iglesia acá en Colombia por mi obispo. El día que mi obispo me diga, Jordi, ya no haces exorcismo, ya no lo hago. No lo puedo hacer y yo no voy a entrar en obediencia. Y en los 6 años que tienes dentro de la iglesia, los 6 años han sido dedicados al tema de exorcismo. Sí, desde que era diácono me nombraron exorcista en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún episodio que dijeron, usted es bueno para esto, usted tiene el don? ¿Qué pasó? Sí, primero, el ojo clínico de mi obispo. Segundo, pues sí, porque estamos en una celebración y entonces en nuestra iglesia hay la costumbre de ungir a las personas en la Eucaristía. Entonces teníamos una Eucaristía con mi obispo y él pasó a ungir, y él me pidió el favor que mientras ungía a la persona, se unge con aceite a las personas,
hiciera una oración. Y Eso es como lo que llaman en la Iglesia Católica Romana los óleos santos, algo así. Santos óleos, santos óleos. Sí. Santos óleos. Entonces hay un aceite especial que se hace para ungir a las personas así no estén enfermas, Sí. para protección, liberación, incluso para sanación. No necesariamente tiene que ser la unción de los enfermos. Entonces estaba orando y yo en ese momento sentí algo que decía ora por liberación, y empecé a hacer una oración sencilla de liberación y se manifestó en una chica una presencia. Ujú. Entonces ahí fue donde el obispo miró, pues para no escandalizar a la gente ni la novelería, ¡guau!, nos la llevamos a la sacristía y ahí hicimos el exorcismo. Entonces digo, eres el elegido. Y yo, gracias, muchas gracias, pero fue involuntariamente. Pero antes de eso, cuando yo pertenecía al seminario católico romano, porque yo pertenecía al seminario, a la Iglesia Católica Romana, estaba en un intercambio en un seminario de La Ceja, Antioquia, y allá había un obispo, voy a obviar el nombre, muy famoso, incluso en un libro hablan de él, que era exorcista. Ujú. Entonces en el seminario estábamos varios en una hora de descanso y salió Monseñor y usted va, acompáñame, y entre esos estaba yo. Y fuimos a un lugar y era una mesa como de comedor, no, era un comedor, y habían 6 pelados ahí. Entonces el obispo se hizo acá, yo me hice ahí, y los otros 3 seminaristas así regados, y regados estaban los chicos. Él empezó a orar, nos pasó unas oraciones en latín, a pesar de que nosotros no hablábamos latín, pero era pronunciar cómo se leía. Y yo me acuerdo que empezó a moverse las lámparas. O sea, las películas de Hollywood no se quedan cortas a lo que uno a veces ve en eso. Empezó a moverse las lámparas y a explotar una ventana, vidrios, y la mesa comenzó a temblar, cuando un chico pegó un grito y salió corriendo. Estaba al lado mío. Y Monseñor me dijo, síguelo. Y el chico salió corriendo y yo salí corriendo y vi a qué casa entró. Llegó Monseñor, que ya estaba entrado en años. ¿A dónde entró? Allá. Golpeamos la casa, abrió la mamá. La mamá del pelado nos dijo, está en el 2.º piso. Entramos nosotros y se había cerrado. Y me dijo la mamá, tumba la puerta. Le di una patada y la puerta se abrió. Cuando se abrió la puerta estaba todo encortinado, cortinas negras, las sábanas negras, todo oscuro. Lo único que estaba iluminado con una vela negra era la esquina y un cáliz donde se consagra el vino, la sangre de Cristo, que se lo habían robado. Y al cáliz le estaba cayendo sangre de un gallinazo. Entonces, y tenían un Cristo también de espada. Entonces ahí estaban haciendo brujería. Monseñor empezó. ¿Y la mamá del chico no sabría que tenían entonces? No, la mamá no sabía. Eso es lo que llaman como un culto satánico. Un ¿sí? culto satánico. O sea, eso existe. Existe, claro. Y entonces cuando Monseñor empezó a hacer una oración en latín, el chico comenzó, bueno, esto es un poco fuerte, voy a obviar algunas cosas. Sí, sí. Entonces el chico comenzó a disvariar y cogió impulso y de pared a pared sonó, y ahí Monseñor me jaló la camisa del cuello y el techo se desfondó. Eso fue impactante, siendo seminarista, la señora. Después nos dimos cuenta que esto empezó por el juego de la Ouija. O sea, el chico pereció ahí al derrumbarse el sí, techo. Al él estrellarse contra la pared. O sea, fue tan fuerte el golpe que él pegó que derrumbó la estructura de cemento y todo. Exacto. ¿Y qué pasa? Él estaba poseído. Ahí eras más joven que ahora. O sea, eras joven. Sí, yo tenía... Adolescente. Tenía 19 años. Tenía 19 años. Cuando estabas en el seminario católico. Pero no terminaste, no te ordenaste al fin por el... No, o sea, yo duré 4 años allá y hice mi año de misión y me retiré por la sencilla razón que yo decía, no, yo no sirvo para ser célibe. Entonces yo como voy a después como cura escandalizar a las personas y corretear a las feligreses o algo, ¿no? Entonces no, yo no y no iba a renunciar a mi naturaleza de hombre, ¿no?
Porque y seguiste tus estudios. seguí mis estudios y ahí pues yo dije, bueno, la teología me servirá alguna vez para ser profesor o cualquier cosa. Ya después me casé, tuve 2 hijas y en un aeropuerto, yo vivía en Bogotá, pero iba a visitar a mi padre a Pereira, yo soy original de Pereira. Me encontré un amigo que estuvo conmigo en el seminario. Cuando le veo yo el cuello Clériman, es lo que se ponen los curas acá, chiquitico, blanco. Sí, pero el cuello Clériman de él era así de grande. Yo dije, esos son anglicanos. Y yo lo vi, él fue compañero mío de seminario. Y yo, ¿y tú qué? Entonces me contó su historia, que ya se había ordenado como anglicano. Y me presentó al obispo anglicano. Entonces yo volví a iniciar el proceso para el sacerdocio con los anglicanos acá en Colombia. Mira qué interesante. Bueno, estamos hablando con Jordi Tobón, como él lo cuenta, es de Pereira y ahora nos va a contar más adelante. ¿No? Le voy a dejar la pregunta abierta, pero no me la conteste ahorita. ¿Qué está haciendo en Aguachica? Yo sé que viene a eso, pero para que nos cuente un poquito. Pero quiero preguntarte en el tema de qué es un exorcismo. No sé. Si palabras más, palabras menos, el exorcismo es expulsar el demonio que se mete en el cuerpo de alguien. ¿Es así o qué es? Esa es un tipo de exorcismo. Okay. Pero las personas tienen como relacionado exorcismo, entonces demonio, poseído, ¿no? Un exorcismo se puede hacer para sacar cualquier tipo de mal. No necesariamente estoy poseído. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tristeza profunda. Eso me lleva a mí a experimentar un mal. La depresión, ganas de atentar contra mí mismo, de no querer hacer nada. Eso ya es de hecho un mal. Entonces, cuando uno habla con una persona y sale eso de esa persona, esa tristeza, y esa persona empieza a buscar ayuda y a caminar en otro sentido, ahí ya se hizo un exorcismo. Pero eso no es más como de terapia psicológica. Pues se podría hacer, pero como los curas, a no ser que haya estudiado psicología, no se puede llamar terapia psicológica. Sino desde el amor y todo esto, eso lleva a sacar algo que te está haciendo mal. Entonces, es todo lo que sea mal y te produzca mal a ti, eso es lo que hay que sacar, liberar, y eso ya es un exorcismo. Aparte está el exorcismo como tal de entidades que son demonios, espíritus, o cuando le hacen ya brujería a uno. Entonces hay un exorcismo que es cuando ya tú estás poseído. Pero yo puedo hacer un exorcismo por ejemplo, los hábitos de los monjes. Has visto que los franciscanos, los benedictinos usan hábitos con capuchas. Uh-huh. O cuando uno le pone el alba, se llama lo blanco, con que uno se reviste para una Eucaristía, o la estola que parece una bufanda, a eso se le hace una oración de exorcismo. Y no significa que tenga un demonio. Más todos los que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, ya se nos ha realizado un exorcismo. En el bautizo se nos hace una oración de exorcismo. Y eso no significa que estemos poseídos. Es como que el exorcismo es que cualquier mal que tú puedas tener desde pequeño se va en el nombre de Dios. Pero cuando tú vas a hacer a practicar un exorcismo, ¿sí te colocas la estola, todos los elementos? Exacto. ¿Qué elementos utilizas, por ejemplo, para un exorcismo? Bueno, para un exorcismo yo tengo una estola morada. ¿Morada? Uh-huh. ¿Qué significa? Penitencia o para este tipo de ayudas espirituales. Utilizo una cruz. No importa si es hay unas teorías que tiene que ser el Cristo metálico y de madera. Mira, yo creo que eso es secundario. Desde que sea una cruz y tú la utilices con fe, eso funciona. Entonces yo utilizo la cruz con la medalla de San Benito. Mira, yo la tengo por aquí. Sí. San Benito sí me lo... Sí, mi cruz es grande y tiene la medalla de San Benito. San Benito es el patrón de los exorcistas y la medalla al respaldo tiene un exorcismo en latín. Uh-huh. Entonces eso. Ahora, bueno, continúa con los elementos. Ahora que hablas del latín, era la otra pregunta. Sí. Utilizo agua exorcizada, sal exorcizada y aceite exorcizado. O sea, eso lo preparas allá en Sí, yo lo llevo ya preparado y
tengo un portaviáticos donde uno carga la hostia consagrada y el portaviáticos encima tiene una medalla de San Benito. Entonces yo hago mi exorcismo con el cuerpo de Cristo en esta mano y utilizo oraciones. ¿Por qué el tema de las oraciones en latín? Porque pues el latín fue el idioma que se tradujo lo que fue las Sagradas Escrituras. Muchos dicen no, que es la lengua originaria de Jesús, no. Era creo que arameo. Era el arameo y el griego. Uh-huh. De hecho, la Biblia está más escrita en griego que en arameo. Hay algunas palabras que están en arameo, pero realmente la Biblia fue escrito más en griego que en arameo. Entonces, por ejemplo, cuando uno está estudiando teología debe tener un diccionario de griego, o si no estudia griego para poder interpretar. Entonces, las dos lenguas que de verdad debería uno utilizar en un exorcismo podría ser el arameo. Yo he escuchado decir a veces, no, que ese sacerdote habla en lenguas. Hablan lenguas cuando en medio de la Eucaristía, ¿no? Sí, hacían sí. eso de... Bueno, pero o sea, en latín tiene más fuerza la oración. sí, en latín tiene, de hecho hay unas oraciones y un exorcismo que solo se puede hacer en latín. Pero yo, en ese caso, no sé, algún otro sacerdote que me esté viendo o algo y que quizás esté difiriendo lo que voy a decir, es que yo creo que no importa lo que tú utilices, si es en latín, en arameo. Uh-huh. Yo creo que si tú llegas a un sitio y tú estás lleno de Jesús, el mero hecho de tu presencia, porque en tu presencia está Jesús, ya debería de irse el demonio. Es más, tú no deberías de gritar nada, solo decir suave, Jesús, Jesús, y el demonio se va. De hecho, la mayoría de los exorcismos que yo he hecho no grito, y a veces no sigo el manual de exorcismos. Hay un manual. Sí, hay un manual. O sea, cada iglesia lo escribe, me imagino. Sí, cada iglesia, pero muchos, es que eso es lo chistoso, porque hay gente que no está dentro de la Iglesia Católica Romana y utilizan el manual romano de exorcismos. Uh-huh. Debería, lo que tú dices, cada iglesia tener su manual y eso. Por ejemplo, en mi iglesia tenemos unas oraciones en latín y unas oraciones en español escritas por nuestro obispo. Y hemos recuperado oraciones del siglo II, III que fueron olvidadas y las hemos recuperado, las hemos introducido en un manual. Pero yo nunca me guío por ese manual, yo me guío por el amor. Y ese, a ver si es ¿cómo es? Mito o verdad. A ver, no sé, Rick, parece falso. Vamos a ver si usted nos dice. Sí. El tema decían que para expulsar demonios rezar el Padre Nuestro al revés. No, eso es mito. Eso es puro mito. Eso es brujería. Sí, incluso Escalona lo contó en una historia de una... Sí. Pero eso es puro cuento. No, puro cuento. Pero esas oraciones, pero por lo menos cuando una persona como uno tenga un temor o sienta una presencia, una entidad, por lo menos con el Padre Nuestro me puedo proteger, ¿sí? El Padre Nuestro, y hay algo que es muy poderoso, muy poderoso. O sea, lo poderoso es Jesús, el santo nombre de Jesús. Dice la palabra, donde todas rodillas se doblan en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús. Si yo hago todo en nombre de Jesús, tiene que funcionar. Uh-huh. Pero hay algo que varios exorcistas a nivel de la historia y de sus experiencias han deducido: la Virgen. La Virgen María. La Virgen María. ¡Wow! Invocar a la Virgen en un exorcismo. Decirlo en el nombre de Jesús y de la Virgen, la intercesión de la Virgen, esos demonios de una manera brutal se manifiestan, se rayan y es como si los estuvieran quemando, como si algo, entonces se resisten. Es algo, no sabría cómo explicarlo, pero eso es muy poderoso también. ¿Y tú documentas los exorcismos? Pues mira que muy poco. ¿Por qué no documento? O sea, los escribo o algunos los tengo en la memoria, pero sí escribo algunas cosas porque pues
aunque muchas personas permiten que uno pueda grabar alguna para tener una evidencia. De mi parte es O sea, soy muy respetuoso. has puesto cámaras en algunos, cámaras de video. Sí. Sí, han puesto cámaras. Pero yo tuve la experiencia de grabar 2, pero ese material yo creo que nunca lo voy a exponer porque es muy impactante. Pero si graba, si se puede grabar. Sí se puede, si le dan a uno la autorización, Sí, pero digo, no se daña, como a veces dicen que las entidades dañan. A veces sí, incluso ahora que tú decías la tercera la vencida, algo tan, podría decir tú que sabes del tema, tan tonto eso que no quería arrancar. Teníamos la experiencia con una amiga que tenemos en común, Clara, por la que estoy acá, Clara Gisela Cuti. Ahora después me dice que no era el apellido. Okay. Ella me estaba haciendo una entrevista en Pereira y mira, 2 horas preparando todo para hablar de este tema. Las baterías de las cámaras estaban full, las ponían y se apagaban, parecía que no había. Empezábamos a grabar, los perros se alborotaban a aullar porque yo vivo en el campo, entonces aullaban. Tocó hacer una oración y en ese momento, como ahorita varias veces intentamos empezar a transmitir y por eso nos retrasamos un poquito. Sí. Y hasta que yo mentalmente hice una oración y por eso tú hiciste la tercera, la vencida. Toca mirar los niveles de batería, por favor, ahorita, por si algo. Pero pudiste grabar en los exorcismos. Sí, dos especial. Porque uno a veces cuando está en el tema pasa desapercibido algunas cosas. Y en uno de ellos vemos como de la chica le sale de la entidad y una sombra oscura. Y se hace frente a la cámara y por unos 2-3 segundos la cámara se vuelve oscura, hace así y vuelve otra vez. Y cuando eso hace, ya la chica queda como desgonzada, pero ya quedó liberada. Bueno, y esas, lo que tú llamas entidades, que algunos dicen sí, está poseída o algo, ¿de dónde salen? ¿Cómo llegan a las personas? Nosotros todos, gusten o no les guste, por la religión que profesemos, es algo científico, todos tenemos energía, todos somos hechos de energía, todos los seres humanos. Nuestro cuerpo, incluso el 70% es agua, o sea, es energía. Entonces nuestra frecuencia energética, si yo estoy bien en todos los aspectos, mi frecuencia energética es alta. Pero si yo estoy mal en algo de salud, de depresión, consumo alcohol en exceso. Sí, en exceso. En exceso. Hablando de eso, mira, aquí hay un buen vino que tú me ofreces. Voy a hacer un paréntesis y es, en la Biblia el vino es compartir la alegría. Entonces, y a mí me da risa porque a Jesús lo catalogaban como borrachín y no era borrachín, compartía la alegría. Y en la Biblia la comida es compartir la vida. Entonces cuando a uno lo invitan a comer, wow, estaban compartiendo su vida. Y acompaña un vino, wow, están compartiendo su alegría. Entonces, gracias por compartir la alegría, querido amigo. Bueno, está bien, que bien conocernos, Jordi. Y por eso el vino tiene su misticidad también en la Eucaristía, ¿no? Sí, y debe ser de uva. El vino debe ser de uva. Sí, es un vino que, bueno, en las diócesis apostólicas romanas, incluso casi que ellos mismos lo comercializan. Sí, muchos, incluso hay comunidades de monjas que hacen los vinos, ellas mismas los cultivan y hacen el proceso. Pero bueno, ahorita hay unos vinos muy buenos para consagrar, no necesariamente tiene que ser de consagrar, hay unas cepas muy buenas y agradables. Lo importante es que sea de uva. Otros dicen que blanco, que rojo, no, que sea de uva. Que sea de uva. Ya, eso es lo más importante. El llamado vino tinto. El vino tinto. Bueno, y volviendo al tema entonces de las entidades, eso dice que somos energías. Somos energía. Entonces, cuando yo consumo alcohol excesivo, ahí bajo mi frecuencia energética. Lo que llamamos también a veces vibración. Estoy vibrando bajo, exacto. Sexo desenfrenado, si yo salto de un colchón a otro, eso también, porque yo le paso mi energía vital a una persona
esa persona, sea hombre o mujer, me pasa a mí. Ujú. Pero a su vez, las energías con que esa persona se acostó pasan a él. Y esas energías pasan también a mí. Lo mismo yo. Si yo me acuesto con un hombre o una mujer, igual voy a transmitirle las energías de él, pero las que él también ha... Claro. Entonces son frecuencias energéticas bajas. Entonces, alcoholismo, sexo, depresiones, rabias. Cuando yo vibro de rabia se me va. Todo esto nos ayuda a vibrar bajo. Entonces ahí es donde todas esas entidades se alimentan de todas estas frecuencias energéticas bajas. Porque Ellas están en lo que llamamos el mundo astral. sí, el mundo astral. Y es como... Pero en ese mundo astral están pendientes de las energías acá. Como en Harry Potter, los que han visto Harry Potter, cuando los dementores van y se alimentan hacia estas cosas, vienen y se empiezan a alimentar. Entonces por eso por la noche hay mucha gente que cuando experimentan tristezas, rabias y todas estas cosas, en las noches empiezan a sentir cosas. Y hay algo que es de 3 de la mañana para las 4 es donde más se fluyen estos espíritus, espectros, fantasmas y todo eso. Porque O sea que... es la hora inversa donde murió Cristo. Por eso pasa que uno, esa hora es que uno más se levanta a veces. Hay algo que te interrumpe el sueño entre 3 y 4, ¿ah? Exacto, exacto. Y es donde uno siente más las cosas. A veces yo no sé, cuando uno se levanta al baño a las 3 de la mañana y es una hora, eso, 3 y media, y a veces uno le parece pesada, densa. Algunos pueden ver una sombra o algo, uy, ¿qué pasó? No debiste haberme contado eso, Jordi. No me vuelvo a parar si tenga muchas ganas. No me paro entre las 3 y 4 de la mañana. Sí, es una hora y donde hay mucha gente combatiendo a eso. Mira que yo pertenezco a un grupo, una comunidad multirreligiosa, donde hay musulmanes, budistas, hay de diferentes denominaciones religiosas, donde a las 3 de la mañana a veces nos conectamos a hacer oración de protección y liberación. Nuestra amiga en común también se levanta, Clara. ¿Cómo es que usted le dice? Clara Gisela. Pero usted dijo Duty, ¿cómo es? ¿No fue? Guti. ¿Guti? Guti. Sí, Guti. Se levanta a las 3 de la mañana. Pues claro que ella alza la cabeza y hace una oración y vuelve y queda. Esa amiga que usted dice, Clara, ella estuvo hablando en un tiempo de los vampiros energéticos. Sí. Pues todo eso, ¿no? Todas esas entidades. Esas entidades son los vampiros energéticos. Pero resultan siendo, ¿y son los mismos demonios? No siempre, hay algunos espectros o fantasmas. Hay unos demonios que son vampiros energéticos pesados, que son los incubos. Incubo significa encima de, y ese ataca a las mujeres. Los sucubos atacan a los hombres y significa debajo de. Estos demonios los envían los brujos o algo por petición de exparejas para alimentarse de la energía sexual de las personas. Incluso un incubo de esos puede a la persona que mandó a hacer la brujería prestarle su entidad para que esa persona en su esencia del alma vaya y viole a la otra persona, la violente. Eso es con brujería. O sea, pero una entidad no llega a una persona porque sí. O sea, sí, si yo vibro bajo puede que esté por ahí y pum, está débil, pum, le caigo. Sí. Pero también pueden ser direccionadas. Sí, claro, por brujería, hechizo, vudú. Mira, hicimos un exorcismo hace 2 años a una chica. Ella cuando le hicimos el exorcismo tenía 18 años. Pero el antecedente fue que ella fue a pasar vacaciones donde la tía. Y cuando estaban de la tía, ella tenía 17 años. Y la chica se levantó en pijamita y el esposo de la tía dijo, uy, su sobrina es hermosa, cuando cumpla la mayoría de edad le voy a caer. O sea, la voy a cortejar. Y la señora se tomó eso tan en serio, la propia tía, que le mandó a hacer brujería a la sobrina para matarla. Y le mandó un demonio, un Asmodeo. Y a eso la tenía una posesión tremenda, donde la chica, su estado físico cambió
de tener un cuerpo atlético, ser bonita ya era con una barriga inflada, demacrada y todo eso, y la estaba matando. La tía, por, por parte de mamá. Acudió a ti a buscar ayuda, ¿sí? Sí, la tía le mandó a hacer la brujería. La familia acudió a mí para ayudar a hacerle el exorcismo. Pero la persona que hace, por ejemplo, que lanza el mal, eso tiene un costo después para uno, ¿no? Se le devuelve multiplicado. O sea, eso es ley divina, eso es cierto. Sí, pero de ley universal. No es porque dice a Dios, ay, entonces Dios lo va a castigar. No, Dios no. Es ley divina. O sea, universal. Universal, sí. Universal. La ley de compensación, el karma que en otras religiones dicen, pero entonces lo que yo hago mal, eso se me devuelve. Ese tema, estuve dialogando así muy someramente con un sacerdote aquí de Aguachica que él me dijo claramente, no, yo no soy el exorcista de la diócesis, pero sí aquí me han dado como autorización de acudir a algunos casos, pero la mayoría de esos casos son problemas psicológicos. No requieren de exorcismos. ¿Tú qué dices a eso? Porque también eres psicólogo, también has estudiado psicología, ¿no? Sí, yo tengo estudios en psicología y en todo este tema de psicoanálisis, del psicoanálisis. Resulta que a mí me da tristeza escuchar eso de un sacerdote, porque muchas veces la teología también nos lleva a hacer eso, a dar interpretaciones. Hay muchos teólogos muy buenos que los pasajes bíblicos de la expulsión de demonios, entonces no, eso significa esto y esto, y no es así. Afortunadamente en mi iglesia mi obispo es psicólogo clínico. Nosotros hacemos un filtro, se le hace un estudio a una persona que no tenga problemas mentales, pero si él no está y yo estoy en una ciudad y me llega un caso, pues uno también tiene un criterio de lo que ha estudiado en el psicoanálisis y esto, de ver que la persona no esté enferma. Pero yo sí discrepo de esta persona que te dijo y de muchos sacerdotes que dicen que no existe y que son problemas mentales, ¿no? A veces la gente empieza a sufrir de perturbaciones. Mira, hace poco, 2 meses, 3 meses, viajé a la ciudad de Bogotá, de Pereira a Bogotá, a hacer un exorcismo a una señora brillante, una ejecutiva de una empresa muy importante a nivel mundial. La señora pragmática y no, cuando habló conmigo me dijo, mira, yo te contacto porque mi hermana me lo recomendó, pero yo no creo en eso. Yo no, pero hay cosas raras. En el lenguaje de algunos, hay cosas heavy. Okay. Entonces, sí. Las chanclas aparecen allá, pero yo creo que es producto de mi cansancio. Pero quiero por quitarme a mi hermana. No, pero ¿sabe que en un podcast, no, hay gente que nos ve, pero hay gente que nos está escuchando? ¿Cómo es el tema de las chanclas? ¿Qué señales empezaron a aparecerle a ella? Bueno, ella, por ejemplo, las chanclas, porque también por ser toda estructurada, era psicorrígida, tenía un TOC. Un puesto para todo. Sí, un puesto para todo. Entonces, las chanclas del lado izquierdo de su cama y así. Entonces ya no aparecían en el lado izquierdo, sino en el lado derecho o abajo en eso. Entonces decía, no, de pronto yo las corrí dormida y no me di cuenta. Se sentía observada. Una vez abrió los ojos y vio una sombra. Entonces dice, no, eso es cansancio. Entonces le dije, ok, hagamos una cosa. Si quieres, pongamos videollamada y yo hago una oración. Solo una oración para que tú te calmes. Ok, listo, me hizo la videollamada, me puse la estola y empecé a hacer la oración. Llevamos 2 minutos de hacer la oración cuando sonó algo así y ella pegó un grito. La baldosa de la casa se abrió, toda, de la cocina, así. En el momento que le hice la oración, y ahí sí ella no, yo me voy, salió de la casa, se fue a quedar de la madre, y a mí me tocó viajar a Bogotá los 2 días para ir, mirar, y lógico, tocó hacer un exorcismo en la casa porque a la señora le estaban haciendo brujería. Entonces, cuando ella preguntaba quién, a veces se le revela a uno quién y a veces no. ¿Para qué? Para que la gente no se llene de odio. Sí, horrible, claro. Y tal.
pero a ella se le dijo quién había sido para pedirle misericordia por esa persona. Cuando ella dijo, ¿quién pudo haber sido? Y la señal fue una persona, mujer, que es doblemente cuñada tuya. Y ella quedó así. Pero eso parece un acertijo. Pero, Doblemente no, cuñada tuya, sí, pero ya más o menos entendí. exacto. Sí, sí. Es la esposa del hermano, entonces es cuñada. Y la hermana del esposo de ella. Doblemente cuñada. ¿Y por qué crees que le había enviado mal? ¿Qué envidia que le tenía? ¿Qué? Porque como la señora, aparte de trabajar en esta empresa multinacional muy exitosa, tenía una empresa de asesorar empresas y la cuñada trabajaba con ella, pero por diferencias ella decidió terminar la sociedad y no trabajar más con ella. Entonces por rabia, envidia, celos, le mandó a hacer la brujería. Pero retomando lo que tú dijiste también de que no siempre son entidades, también se puede llamar exorcismo a eso, a esa persona que anda, que todo le sale mal, que caen como en esas rachas, ¿no? Que algo está mal con uno. También después de hacer ese proceso que llamas exorcismo o esa práctica, vienen también como unas terapias, me imagino, un acompañamiento a las personas. Sí, hay un acompañamiento, si la gente sí lo requiere. Porque la idea no es violentar, pero tampoco abusar de las personas, porque desafortunadamente conozco personas que le dicen a las personas, no, eso, te hacemos un exorcismo, pero son 4 o 5, y cada uno vale 1 millón, y de eso hay que hacerte un acompañamiento y vale tanto. Entonces, pues tampoco. Yo he escuchado en los cuentos de que la gente dice, no, yo no cobro, pero dame para las velas que yo uso valen 400,000, 500,000. No, sí lo he escuchado. Sí, yo lo he escuchado. Sí. Yo lo he escuchado. No, mira que sí es así. Yo te compartía ayer detrás de cámaras cuando nos conocimos. Una experiencia era que yo antes no cobraba. Yo decía, no, una ofrenda de tu corazón, de tu corazón, de tu generosidad, de tu corazón. Y yo me acuerdo que a alguien, a un empresario en Pereira, le hice un exorcismo y había sabido que 5 días antes había pagado como 20 millones a una bruja. Y yo hice el exorcismo, todas estas cosas, y ¿cuánto es? No, una ofrenda de tu generoso corazón. Me dio 100,000 pesos. Bueno, esa es la generosidad de su corazón. Pues yo le dije, generosa su corazón, esa es la generosidad del corazón del bueno ya. ¿Y cómo aprendiste a cobrar? ¿Cómo cobras en ese proceso? ¿Pero cómo cobras por minuto, por horas? No, estoy en ese proceso porque pues, perdona que te diga esto, yo sé que muchos de los que están viendo, sacerdotes, nos pueden ver o laicos, hay gente muy católica, muy exacto, muy rígida. Exacto, pueden dejar comentarios o algo, pues disculpe si los violento con lo que le va a decir, pero eso no es el objetivo de esto. Todo obrero necesita su paga. Y a nosotros dentro de la iglesia nos han enseñado regalo para los obreros. Pero la alta jerarquía vive bien y cobran y esto. Pero uno ¿qué? Entonces es hacer como una tarifa equitativa y ver el tiempo que uno se utiliza la energía, porque eso no tendría precio. Porque yo puedo estar y digo, no, en dos horas se puede hacer algo, pero en 2 horas no. Hay exorcismos que han durado 9 horas, sí, 5 horas, 6 pero horas. Pero entonces un exorcismo de 9 horas, tú que vas, comes, vuelves, claro, eso desgasta también. Sí, claro, hace uno pausas de media hora, 40 minutos para dejar descansar a la persona como uno. Entonces mira, yo digo vale 400,000 pesos, un ejemplo, pero en esos 400,000 pesos puede haber que dure 2 horas, 1 hora o 10 horas o más tiempo, y es un mismo precio, pero hay una solución. O sea, el objetivo no es tanto el dinero, sino que la persona quede bien, en paz, liberada, que llena de la plenitud del amor y de la misericordia de Dios. Bueno, Jordi, con respeto y con cariño, sí, pero claro. Como comunicador,
uno trata de pensar de qué estará pensando el que está allá y le quiere preguntar. Pero me imagino que muchas veces le han dicho, ¿usted porque eso es charlatán? ¿Le han dicho? ¿Cómo contrarrestas eso? A mí me han dicho charlatán, me han dicho falso. ¿Cómo? Falso. Falso. Este es un cura falso. Una vez en una diócesis de Colombia, bajaba yo unas escalas de un amigo mío que es sacerdote católico romano, y había otros ahí va el falso, el cura falso. Y yo me volví, dije, falso, fui soberbio, lo reconozco, pero le dije, ¿falso yo? ¿O tal sacerdote que está en la cárcel por haber matado a su esposa y a sus hijos? Falso yo, y comencé a enumerarle. Falso yo que puedo salir con mi pareja cogido la mano con un clériman y decir que soy casado, que tengo hijos, o usted que no ha reconocido a su hija. ¿El clériman por qué es? Eso es como un uniforme. El clériman es para distinguir que eres un ministro. Pero yo, mira, vine y yo estaba pensando, ¿me voy de clériman o no? ¿Para qué? Si el hábito no hace al monje, es el amor, es todo desde acá. Yo puedo revestirme, pero si no hago un ejercicio, un exorcismo con amor, si no veo a la persona que está ahí con amor, con misericordia, incluso hasta el mismo demonio, hasta el mismo espectro, no lo trato, no lo veo con amor, ahí no hay nada. Claro. Lady, si tiene una pregunta para formular, yo se la transmito. Siento que tienes una pregunta por hacerle fuerte, ¿sí? Dila. ¿Cuál es? No, dila, ven. Dila, yo te escucho, te la transmitimos aquí a Jordi. ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer? Los juegos en los niños pueden transmitirse espíritu. Los juegos esos juegos que parecen infantiles, que parecen inofensivos, pero pueden llamar entidades. De pronto, que como la Ouija, ¿te refieres? ¿O qué tipo de juegos? Juegos de guerra, de acción, de las noticias que uno ve en Estados Unidos que... ¿Juegos bélicos o algo puede...? No, esos juegos no. Eso es algo científico y neural en los niños, porque los niños mantienen así, entonces se desconectan de la realidad. Y al desconectarse de la realidad empiezan a experimentar en su comportamiento psicológico violencia y todo eso, pero eso no va a producir posesión. Pero la Ouija esa que dibujan en una sí, hoja de la cuaderno Ouija, y todo, sí. Eso, y incluso en internet juegan Ouija, lo de la ballena azul y todo eso. Hay otra cosa que tampoco, yo me acuerdo cuando hace 25 años, 20 años, no sé cuánto, el año pasado se celebró eso de Harry Potter. No vaya, es satánico. El Señor de los Anillos, eso es satánico. El Señor de los Anillos lo escribió una persona anglicana y practicaba la religión anglicana. J.R. Tolkien. En Narnia, un monje católico lo escribió. A mí me encanta El Señor de los Anillos. Exacto. Y vi la serie, y ahora salió la segunda parte de la serie también. Y eso es la analogía al bien y al mal, al Dios, al mal. Lo mismo Narnia. El bien venciendo al mal. J.L. Lewis, que escribió, y si era monje. O cómo corrompe el poder. Exacto, en El Poder de los Anillos es entonces, eso. Mira, a mí me encanta el manga. Me encanta. Pero hay gente que dice eso es satánico. ¿El manga? El manga. Ah, sí. El anime. Todo sí. eso. Los Simpsons. No vean los Simpsons, que eso es satánico. Me encanta Homero, me encanta Bart Simpson. ¿Y eso no es satánico. ¿Para ti qué sí es satánico? Para mí es satánico la indiferencia, el no tener amor. Alguien me preguntaba a mí, padre, ¿cuándo llega el anticristo? Ya está aquí. Y el anticristo has sido tú y he sido yo cuando no actúo como Cristo. Yo no necesito coger un revólver y matar a gente con un desprecio, con una pataleta, con una injusticia. Ya soy un anticristo porque estoy contrario a Cristo, que es el amor, que es la misericordia. Cuando yo me voy en contra de aquel porque tiene una identidad sexual diferente, porque es gay o algo, y lo juzgo, ya soy un anticristo. Pero si hay símbolos satánicos. Sí, hay símbolos satánicos. Y ahí lo que hablabas tú de los cultos también, y todo sí eso. hay símbolos. Pero es a lo que voy, es eso, que estamos satanizando todo. Sí. Tampoco. Y sí hay entidades, sí.
Y hay fundaciones, empresas multinacionales que patrocinan los cultos satánicos, sacrificios de personas. Eso es real. Pero tampoco podemos satanizar todo porque si no vamos a vivir de miedo y tampoco es No, ese. claro, es cierto. Satanizamos todo, pero porque somos de doble moral. Eso sí es. Así es. Eso hace mucho daño. Así es. Jordi, y ahí de pronto, bueno, yo sé que la respuesta va a ser que sí, pero hay épocas donde las entidades están más fuertes. O sea, épocas del año, el calendario lunar, días en los que hay que cuidarse más de esto. Sí, mira que del grupo que te hablaba hace unos minutos, muchos líderes religiosos han coincidido en que estamos viviendo desde octubre del año pasado y todo este año, no sé si hasta enero del que viene o diciembre, estamos viviendo una parte oscura, energética tremenda, donde hay mucho mal, donde hay mucho asesinato, donde se manifiestan muchas entidades, demonios, espectros, fantasmas, donde hay mucha brujería. Estamos en ese periodo donde hay esa oscuridad tremenda. O sea, no como tal un periodo del año, sino un periodo, muy largo. Una época de oscuridad. Sí, ¿no? una época de oscuridad. Por eso de pronto tantas estas guerras que no cesan, estos conflictos. Tantas guerras, tantos asesinatos como el que estamos viendo en nuestro hermano país de aquí nomás, Venezuela, donde están acabando con mucha gente. Todo eso es mal. Y la oración contrarresta. Sí. Mi oración, orar. Mi oración llena de amor. Pero yo puedo decir hoy, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a hacer 10 Padre Nuestros. Padre Nuestro, pero si yo hago el Padre Nuestro, cualquier sea, si no, tú no rezas el Padre Nuestro, si lo oras desde aquí, con amor, eso funciona. El amor libera, el amor. Mira, yo hago exorcismos donde no tengo que gritar. Veo a la persona, la abrazo y le digo, a ti te digo, a ti. No a ti, fulano de tal, sino a ti que estás dentro de él. Dios te ama. Vete a los pies de Jesús. No, te ama. Se va. Pero el rosario tiene poder. Mucho poder. La gente dice repetir pepitas y eso. No, volvemos al cuento. Si hago un rosario consciente y con amor. Todo fundamento es amor. Un exorcismo tiene poder si lo hago con amor. Bueno, Jordi, y Pereirano, sé que es tu primera vez en Aguachica. Sí, mi primera vez en Aguachica. ¿Viniste a atender a un llamado? Sí, me invitaron, por gracia de Dios, me invitaron a Aguachica a ver unas personas, pero también tuvimos un evento ayer miércoles, donde reunimos varias personas, hicimos una jornada de oración y alabanza, y bueno, Dios se manifestó abundantemente y vine a eso, a atender unas personas, a llenarlas de amor, a mirar algunos casos si eran de entidades que lo están atormentando. ¿Y sí? ¿Muy serios los casos? Sí, 3 casos muy concretos, muy serios, pero lo más importante es que Dios es misericordioso y Dios actuó. Aquí hace muchos años un sacerdote era muy, llamémoslo así, famoso, ¿no? Porque él incluso en las Eucaristías trabajaba mucho eso de reprender esas entidades oscuras, y él en sus homilías contaba cómo a esas personas como tú que se dedican a expulsar los viven atacando, ¿cierto? O sea, eres muy propenso a que me imagino, no sé, a que te ataquen. Él decía que en las noches llegaban unas cosas, que oráramos por él para ayudarlo también a proteger. ¿Sí te atacan? Sí. Sí, mira que esto es, uno siempre va a estar atacado. ¿Por qué? Porque como toda entidad sabe que quién es el que va a ir a defender a las otras personas, quién los va a enfrentar, entonces por eso lo atacan a uno, para amedrantarlo, para debilitarlo. Pero yo estoy seguro de algo. A mí me dicen, ¿a usted no le da miedo que se le meta algo? No. ¿Nunca te ha metido una entidad? Y sé que no se me va a meter porque es que no soy yo. Dios es más grande.
Y Dios cumple su promesa. Dios me protege. Él envía a sus santos ángeles para que mis pies no tropiecen. O sea, Dios no va a permitir que a ti el demonio o una entidad te haga daño. No, Él te ama. Tú eres el que le das el poder. Si tú no crees. Cuando yo voy a hacer un exorcismo, le digo, mira, yo vine a acompañarte a dirigir, pero la batalla la ganas tú o la pierdes tú, no yo. Porque yo sé en quién tengo puesta mi fe y quién es Dios. Y Jordi, ¿y los exorcismos o también liberaciones se hacen solamente a personas o también a lugares? Lugares, casas. O sea, puede haber cosas en las casas. Animales, mascotas. Sí. Sí, también. Prendas. Entonces eso se le hace. Ahora te decía que los ornamentos que uno hace se le hace un exorcismo. No para quitar el mal, sino para proteger. Pero hay sitios donde asustan, donde hay fantasmas, entonces se le hace un exorcismo. Hay animales. Por ejemplo, esa manillita que todavía creo que lo hacen a los bebés, que le ponen una manillita rojita con un puñito, eso protege. Sí, pero sería bueno que esa manillita fuera acompañada con un ángel de la guarda, o una virgen, o un medalla de San Benito. Vamos a tirarle preguntas. ¿Cómo es que se llama esto? Preguntas rápidas para respuestas también cortas. ¿Existe el mal de ojo? Sí. Y se cura el mal de ojo también. Sí, con oración y amor. ¿El oro protege? Sí, señor. La plata también. Bien. Otra pregunta, Lady. ¿Y de los exorcismos más difíciles aquí en Colombia? En Colombia... Porque has hecho por fuera también, fuera del país. Sí. O de pronto no más difíciles, pero de pronto el que más te haya como conmovido. Bueno, el primero... Aparte el primero que contaste del chico que no se pudo salvar. Sí. Uno en Cali. En Cali, con una chica, tenía un demonio de Lucifer. Empezamos el exorcismo a las 9 de la mañana, por decir de hoy, y era el otro día 10 de la mañana y todavía estábamos ahí. Y nada. En una de esas descansos yo me fui por allá y me senté y yo le decía, Dios mío, ¿qué? Dame una luz. No. ¿Nunca te has rendido? No, pero ese día estaba triste porque veía a la persona sufriendo mucho. Hubo un momento en que esta persona yo digo literalmente, se nos murió media hora. Un momento en que éramos dos los que estábamos haciendo el exorcismo y ella, no me dejen ir, me voy a ir. Y vimos que le subió acá algo y la ahogó y quedó con los ojos abiertos. Se le fue el pulso, la respiración, le cerramos los ojos y eso fue desgarrado porque su familia el día anterior, por favor, está en tus manos, la hija, por favor, cuida a mi mamá. O sea, toda esa responsabilidad y cuando media hora, yo ya me imaginaba como el sacerdote que le hizo el exorcismo a Emily Rose, que terminó en la cárcel porque Emily Rose murió. Entonces yo, wow, y algo, la Virgen. Le dije a una de las chicas que nos estaba acompañando, porque pedimos acompañamiento a personas que oren por nosotros, que trajera a un bultico de la Virgen Rosa Mística. Cuando ella salió a traerlo, literal, vimos como si le jalaran el pie y cayó. Y ella se fue arrastrando y trajo la Virgen y se la pusimos a la chica y empezamos a orar. El Dios te salva, y cuando volvió en sí. Entonces ahí parábamos para ver esto y yo ya con frustración, Dios mío, no sé, yo sé que no soy yo, pero dame una... Cuando a la hora entramos a terminar, le dije yo al otro sacerdote, ¿puedo? Y me dijo, sí. Palabras literales, por el amor que le tengo a fulana de tal, ese amor de hombre a mujer, te ordeno que abandones a esta persona. Y ahí terminó el exorcismo, se fue. Pero si hablas de que en ese momento estaba poseída por Lucifer, ese es el que llamamos príncipe de las tinieblas. Sí. O sea, también hace eso. Sí.
Pensé que era como uno dice, bueno, se demoniología, es lo que Demoniología. pensé que era el que Lucifer. mandaba o algo así. No, hay Lucifer, Satanás, son diferentes como jerarquías de demonios. Bueno, eso da para otro podcast, o sea, hablar sí. de Pero todo eso. lo impactante fue eso, desde el amor. Por el amor que le tengo, dije el nombre concreto de la persona que le tengo, de hombre a mujer. Te ordeno que te vayas, y se fue. Todo, por eso yo me escuchas y me han escuchado aquí, es el amor. Si lo hago el amor, porque para mí mi único camino es el amor. Bueno, Jordi, ha sido pues un capítulo muy interesante. De pronto, como lo llevamos a cabo, tal vez de pronto algunos pensaban que íbamos a contar esas historias, tal vez así de desgarradoras, pero más bien hablando de esto del amor. Y ojalá, ¿no? Yo creo que podemos ayudar a una persona que no llegue a esos extremos de necesitar un exorcismo, ¿cierto? Si aplicamos amor, si estamos dando amor también, Sí, para sí, ayudar a sí. los demás. Exacto, sí, el amor. Y es no ir a increpar al demonio, insultarlo, no, ame. El amor sana, el amor sana. Si tú le hablas a una planta con amor, la planta, bueno, hay estudios científicos de eso. Pero si tú la insultas, tú tratas, la planta se marchita. Ahora más una persona, ahora más un demonio. Desde el amor, y el demonio no resiste el amor. Y también eso de andar viviendo de la envidia, el resentimiento, eso también También nos trae a mí y actúa cuando yo mando a esa otra persona, y si esa otra persona está vibrando bajo, pues le va a llegar todo ese odio, pero eso se me devuelve a mí. Mira, hay enfermedades que están por eso, porque no tengo amor, porque no tengo perdón, y me enferman. Y hay enfermedades que se llaman huérfanas, que la gente sabe, pero ¿esto de dónde? Es eso. Ahora, había por ahí un estudio que el modo de sicarial ahora no es mandar a un sicario, sino contratar a un brujo. a una persona que haga mal, que haga... Pues decían que los grandes, los emperadores y ellos siempre tenían ahí al lado su bruja, su chamán, brujo, su pitonisa. chamán, sus sacerdotes le decían en ese tiempo. Sus sacerdotes. Era así. Jordi, pues bendiciones y muchas gracias por compartir esa experiencia y seguir pues con ese bonito camino. A ti, querido Oscar, paz y bien. Gracias por esta invitación, por abrirme las puertas de este canal y por dejarme llegar hacia las personas. Quiero dejar un mensaje a todos, y es que no importa lo que estés viviendo. Si estás enfermo o enferma, si crees que tienes un ataque espiritual, no importa. Lo que importa es el amor. No te dejes derrotar por eso. Confía en el amor de Dios, que es el que te sana, que te libera. Paz y bien para ti. Un abrazo en 4K. Bueno, y terminamos así entonces la parla política, que mire, hoy hablamos de otro tema también interesante. A propósito que también hay que exorcizar nuestro Congreso de la República y muchas otras entidades. Sí. Que Dios nos guarde. Feliz noche.